Bueno, pues hoy estamos entrando en la recta final del libro de Eclesiastés. En lo personal ha sido un libro revelador para mí. El meterme, lo he leído, les he mencionado que cada vez que leo este libro, por alguna razón entramos, yo en lo personal, en una nueva etapa, en una transición muy importante. Y son como versículos que nos llevan a puntos de detenernos y medir los alcances de nuestras decisiones y entender al final de cuentas de qué se trata la vida. Salomón es un hombre que ya en este libro, en su etapa final de la vida, está haciendo una valorización de todo lo que él pudo lograr hacer y la conclusión final. Y en estos capítulos que hemos visto le llamamos las transiciones de la vida. Estamos en etapas donde entramos en una transición, pasamos de una cosa a otra. Ahora que estuvimos en Puebla, Benjamín Núñez estuvo compartiendo y habló de la transición. Me llamó la atención que usara la misma palabra o el concepto que acá estamos usando, que estamos hablando de una transición. A nivel humanidad es un proceso y estamos entrando en una transición. Lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Ucrania y Rusia, lo que está pasando a nivel mundial, son indicadores de una transición. Estamos entrando en una etapa de una etapa a otra, y los procesos de cambio a veces son dolorosos, a veces son misteriosos, desconocemos qué sigue, pero de ahí nos lleva a la siguiente etapa, y el que nos lleva de la mano es el que dice que ya los llevaré yo de gloria en gloria, ¿sí? Y de victoria en victoria, ¿ok? Capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Entramos ahora en una etapa donde nos dice aquí el predicador, el Cohelet, como decimos, y decíamos que Eclesiastés es una asamblea, es un grupo de personas que está escuchando al Cohelet, al que es el predicador, que lo vamos a ver en el capítulo 12, va a aparecer al final el nombre, bueno, no el nombre, pero el personaje del famoso predicador. Y capítulo 11, en esto de las transiciones de la vida, entramos por el versículo 1 y lo intitulamos la bendición del dar. La bendición del dar. Echa tu pan, versículos 1 y 2, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Estos dos versículos nos está enfocando como que es algo que tú y yo tenemos que hacer una reserva para el final de nuestros días en la tierra. Todos tenemos de alguna forma un guardadito. El rey David, si tú lees Crónicas, tenía un guardado para la construcción del templo. No le tocó a él construirlo, pero él tenía un guardadito. Dice, tengo guardado. Si tú lees ahí Crónicas 29, habla de eso, el rey David. Y le dejó ese guardado a su hijo Salomón para que él pudiera construir el templo. Eso era básicamente lo que él hizo. Y es interesante este versículo, echa tu pan sobre las aguas. ¿Cuántos han echado pan en el agua? ¿Cómo se comporta el pan en el agua? ¿Cómo lo ves? ¿Te lo comerías? No, ¿verdad? Ni de chiste. ¿Por qué? Pues se pone bacha bacha, como dicen en japonés. Bacha bacha quiere decir se pone aguado, se pone así como que pues no se antoja, ¿verdad? Se desmorona, todo pegostli. Pero dice aquí echa tu pan sobre las aguas. Y entendiendo un poco, dice, porque después de muchos días lo vas a hallar. Y si uno analiza un poco, por ejemplo, allá en Japón tienen unos koi, unos pescados preciosos, unos estanques donde están estos pescadotes grandes, y a veces les dan ese tipo de alimento. Hay gente que va y les avienta pedacitos de pan. Y el que se come ese pan que está en el agua, pues son los peces, ¿verdad? Sí, el pan mojado no apetece, pero los peces sí se lo comen, pero al paso del tiempo tú te puedes comer el pez, ¿sí me entiendes eso? Al paso del tiempo lo vas a recoger tú, si te pones abusado. Y el pan viene siendo la palabra que tú puedas mandar, si le podemos dar un sentido espiritual, es la palabra que tú estás enviando
a la gente que estás compartiéndole la palabra y estás aventando esa palabra, es pan de vida. La palabra es pan de vida, es algo que llega y nutre el espíritu de la gente. Y cuando tú avientas esa palabra a la gente, en algún momento dado, la respuesta va a ser un fruto que produjo esa palabra que no volverá vacía, no va a volver vacía. Al paso de los días lo vas a cosechar, al paso de los días lo vas a encontrar, ese pan que aventaste, esa palabra que tú nutriste a tus hijos desde temprana edad. Al paso del tiempo vas a encontrar que ese pan que les diste a temprana edad de la palabra de Dios va a volver a ti, se va a convertir en algo que te vas a dar cuenta que bien valió la pena haber echado el pan sobre las aguas. Nosotros somos conocidos como las aguas. La Biblia nos dice en Apocalipsis que las aguas son muchas naciones, son las personas. Estamos hechos de agua, un 70-80% somos agua. Y la tipología que estamos ahorita tratando de entender es que ese pan, esa palabra echada a las personas, que las personas oigan la palabra, que reciban la palabra, tarde que temprano lo vas a volver a cosechar. ¿Sí? Mi palabra no volverá vacío, sino que hará todo aquello por lo cual yo lo he enviado. Reparte a 7 y aún a 8, versículo 2. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y esto está hablando de, tú lanza ese pan, tú reparte, bendice. Hay una bendición cuando das. Tú no sabes, cuando tú bendices a una persona, esa persona tal vez no tenga manera de poderte bendecir en ese momento, pero más adelante pueden suceder cosas extraordinarias, porque tú no sabes el mal que puede venir. Y algo que es muy cierto es que lo que pudiéramos darle a los demás, como lo decimos siempre, el diezmo, la ofrenda, la primicia, la promesa y la limosna, esas 5 formas de dar. Cuando estamos trabajando en un principio que es el dar, ese dar, tarde que temprano, dice ahí, tú no sabes lo que pueda venir más adelante, pero el mal que pueda venir sobre la tierra va a producir una bendición. Hay un caso en la Biblia, cuando leemos ahí 2 de Reyes, en capítulo 5 creo que es, donde habla de un hombre que había una hambruna en los tiempos de Eliseo. Se estaba muriendo la gente, no había comida, tenían que comer algarrobas o algunos tipos de frutos que hasta eran ponzoñosos. Y esa era la situación de los que estaban viviendo con el profeta, con Eliseo. Pero extrañamente llega una persona con las primicias y panes de centeno que llega ahí. Qué curioso que en la época de sequía había caído lluvia sobre esa parcela de ese hombre en particular, que trae panes cuando no hay panes. Pero dice que trajo panes como primicias. Y empiezas a entender que este hombre estaba sembrando para el mañana. Daba las primicias, y esas primicias lo que hacía es que ahí sobre su milpa le llovía. ¿Sí me estás entendiendo? Tú no sabes el mal que venga sobre la tierra, pero si tú empiezas a entender el misterio del dar, en ese misterioso campo del dar, ahí hay algo escondido. Ahí hay lluvia cuando hay sequía alrededor, hay lluvia sobre tu parcela. Y seguir el mismo principio. El hombre ese no se comió los panes, sino apartó los panes y los trajo y los repartió. Ahí, ¿quieres verlo? Mira, me gustaría verlo rápidamente porque no los quiero dejar en la... ¿Dónde dice? Sí, perdón. 4:42, muchísimas gracias. Segunda de Reyes 4:42, ya nos ayudaron aquí. Quiero que veas esto, es bien interesante porque dice aquí, vino entonces un hombre de Baal. Si tú lees arriba, versículo 38, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Imagínate en ese tiempo, una grande hambre había en la tierra, un mal sobre la tierra. Pero en el versículo 47, dentro de esa hambruna y esa sequía, dice, viene un hombre de Baal, Salisa, ¿sí? Que se trajo ese varón de Dios, panes de primicias, subraya la palabra, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. ¿Cómo es que ese hombre tenía en época de gran sequía
esa provisión. La tenía porque ese hombre tenía bien claro principios en su vida. Y uno de esos principios era la bendición de dar. Si tú te das cuenta, en la sequía, pues no hay agua, no hay lluvia, no hay nada. Pero este hombre tiene pan y tiene trigo y lo está dando como primicia. ¿Por qué? Porque ahí donde él estaba, ese hombre mantenía esos principios, la bendición del dar. Así es que reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Haz provisión para el mañana. Haz provisión para el mañana. Muchos creemos que ahorrando dinero estamos pensando en el mañana. Es correcto, haces bien, debemos de hacerlo. Pero de esa provisión aparta lo que corresponde al Señor. Y aparta para lo que tú puedas darle a los necesitados. Bendícelos. Porque eso estás sembrando para el futuro. Tú estás haciendo una bodega a tu favor. Es lo que estás haciendo. Enseña estos principios a tus hijos. Enseñen estos principios. Los van a necesitar. Nadie sabe los males que vengan al mundo. Pero si enseñamos este principio, es muy misterioso cómo trabaja. Trabaja a tu favor. ¿Sí? Bien. No te engañes, Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que siembra recursos, siembra obras, siembra tiempo, siembra. Al paso del tiempo lo vas a cosechar. Y entramos a la segunda parte, seguimos leyendo, capítulo 11. La eternidad es irreversible. La eternidad es irreversible. ¿Cuántos saben que los demonios no se pueden arrepentir? Porque ellos están en un reino de la eternidad. Están eternamente condenados. ¿Sí estamos entendiendo? Y nosotros, cuando cruzamos el umbral de la vida a la eternidad, ya no hay más que hacer, ya está hecha la decisión. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 3, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la van a derramar. Y mira esta segunda parte. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Está diciendo un árbol que cae al sur. La idea del sur es todo lo que corresponde hacia abajo. Y la idea del norte es todo lo que responde al norte. Hacia donde caiga el árbol, ahí va a quedar. Es decir, si la persona no se arrepintió, si la persona no tuvo ese encuentro con Cristo, no entregó su corazón a Cristo, va hacia el sur. Es irreversible. Ahí donde cayó, ahí va a quedar. No podemos sacar a gente del infierno. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y la otra es, si la persona tuvo un encuentro con Cristo, si la persona se arrepintió y procuró una vida de santidad, ahí donde cayó al norte, ahí donde cayó, ahí va a estar. No se va a mover. Ese es el destino eterno de las personas. Esto es lo que nos dice aquí. Es que la vida eterna se define en esta vida, no en la que sigue. Aquí se define. Lucas 16:26 habla de la historia de Lázaro y del hombre rico. Y cuando ya pasan a muerte y pasa la eternidad, estos dos, dice, además de todo esto, el hombre rico quería pasar de una situación a otra. Muchos están haciendo plegarias, letanías, misas de cuerpo presente y de cuerpo ausente, y hacen muchas cosas para tratar de trasladar gente y no saben si estuvo en el purgatorio o dónde estuvo, y están ahí enredados y no, su teología está muy confusa. Pero aquí es muy claro, la Escritura lo está diciendo. Si cae al norte, quedó en el norte. Si cae al sur, quedó en el sur. ¿Quién define eso? Dios. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de decidir aquí en la vida dónde quieres tú estar. Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Si tú recibes a Jesús y si tú te entregas a Él, si tú estás dispuesto a ordenar tus pasos, puedes vivir vida eterna. Este hombre no. Dice aquí, está pidiéndole, Señor, dile a Lázaro que pase para acá, que me traiga agüita, que me ayude, que no sea malito. Y le está diciendo claramente aquí nuestro padre Abraham, hablando en esta parábola, en esta historia de Jesús. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Qué quiere decir? Los que caen al norte, se quedan al norte. Y los que caen al sur, quedan al sur. Ahí donde cayó el árbol, ahí quedó. Es lo que quiere decir. Y tú y yo somos ese árbol. ¿Sí? Bien, la tercera es, el límite de la sabiduría es la ignorancia. Es interesante cómo tú puedes seguir creciendo en sabiduría. No solo sabiduría humana, sino estamos hablando también de la sabiduría divina. Tú puedes seguir conociendo más de Dios. Venimos a eso esta noche, a conocer más de Dios. Y en la medida que queremos conocer más de Dios, recibimos más sabiduría, más revelación, más unción.
Así es que versículo 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Qué quiere decir eso? Que estás entreteniéndote y estás viendo otras cosas de lo cual no te estás enfocando en lo que debes de estar haciendo. El viento son como fuerzas espirituales, pero también el viento son como cosas diáfanas, transparentes, que se van. Y si tú estás continuamente nada más dedicado a esas cosas pasajeras, no te va a dar tiempo de invertir en lo eterno, que es sembrar. Siembra la palabra, ¿sí? Y el que mira las nubes no va a cegar. Si estás continuamente preocupado por las cosas que están pasando, no estás viendo que Jesús dijo, alcen sus ojos y miren, los campos están blancos para la siega. No se distraigan, no se entretengan, no se preocupen por qué habrán de comer o qué habrán de vestir. Este es el tiempo de la siega. Predícale el evangelio. Tú estás trabajando para un gran patrón, un gran jefe, que no te va a fallar en lo que Él va a recompensar por lo que tú estás haciendo para el reino de Dios. Él se encargará de eso, ¿sí? Versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y aquí nos lleva a un punto, y es una realidad, ignoramos muchas cosas. Y llega un tope nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, hay un tope. Por más que el hombre quiera investigar, va a descubrir. Hay un modelo matemático que me encontré por ahí, me quedé impresionadísimo. De momento no me acuerdo del nombre del que lo descubrió. Bueno, no me acuerdo. Algún día se los voy a pasar porque es un diseño como un caracol y lo quiero pasar algún día por aquí para que lo puedan ver. Ahorita no lo traje. Pero es sumamente interesante ese modelo matemático. Lo descubrió él y cada vez que tú tratas de meterte al modelo matemático, el modelo matemático se va multiplicando y le sigues aplastando y se va multiplicando y se va multiplicando y le sigues dando y dando y dando y dando y es infinito. No conoces el final de ese modelo matemático. Este hombre se topó con eso y encontró que por medio de ese modelo matemático era continuamente una continuidad irreversible que te lleva. Te puedes pasar días, meses, años tocándole el modelo matemático que te lleva al siguiente nivel. Y es infinito, infinito, infinito. Y se va multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y tú dices, es imparable. Y lo que nos está enseñando eso es de que aún hay muchas cosas por descubrir de las cuales somos ignorantes. Desconocemos estas cosas. Así como no sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ignoramos muchas cosas. A veces pasamos desapercibido. Vemos una hormiguita caminando y la vemos por normal. Piénsalo, su DNA, su cerebro, su fuerza motriz, su capacidad, cómo traduce las vitaminas de lo que él se come en energía para poder, o sea, tú lo ves como una hormiga, ¿para qué te pones a pensar en eso? Pero está cargada de sabiduría, de algo sobrenatural y maravilloso que Dios hizo, pero para ti es una mosca, es una hormiga, es una persona y como que X, ¿verdad? E ignoramos muchas cosas. Versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Volvemos al tema de lo que estamos sembrando. Aprovecha desde el amanecer, haz una siembra. Invierte desde el amanecer. Tus mejores momentos, tus primeros momentos siembra. ¿Qué siembras? Siembra una oración. ¿Qué siembras? Proponte bendecir a alguien desde la mañana, ¿sí? No dejes, ¿sí? A la tarde reposar tu mano. Es decir, no te canses de llamar, una llamadita telefónica, un decir te amo, mi esposa, te amo, esposo, te amo, hijo. No dejes descansar tu mano. Aprovecha cada instante de tu día, desde el amanecer hasta el anochecer. Tú no sabes lo que estás sembrando ahí, pero no sabes si esto o lo otro es mejor. Aquí igualmente los dos son buenos. La cuarta cosa es, todo es efímero, todo es corto. Ciertamente, dice, es luz y agradable, dice, suave es ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Cualquiera diría, no es cierto, te pica los ojos y te quedas ahí medio encandilado si te quedas viendo el sol.
Pero creo yo que cuando contemplas el sol en su amanecer o el sol en su atardecer, no te afecta mucho la vista. Puedes disfrutar, no sé si han visto caer el sol, no te afecta la vista. Te afecta cuando está en plena luz, ¿verdad? Ahí sí le pegas y te va a afectar los ojitos. Pero como que es en el amanecer y en el atardecer cuando es suave la luz del sol, ¿sí? Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdense sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Aquí el hombre dice, bueno, estás contemplando un amanecer, estás contemplando un atardecer, nomás recuerda que ese día es único y no se repite. Al día siguiente sale el sol otra vez y no es el mismo día, es otro día. Que no se te olvide nunca, que no se te olvide jamás, que es otro día, totalmente distinto. Aunque parezca que salió el sol por el mismo punto y cayó el sol por el mismo punto, con todo y que tú lo veas igual, ya no es igual, es distinto, es otro día. ¿Sí? Bien, el número 5 es, hay dos tipos de siembras en la juventud. Y ahora empieza el predicador a hablar de la juventud. Aquí empieza a martillar a los jóvenes, les da duro y a la cabeza. Como que estos libros debemos de leérselos a los jóvenes en los congresos. A lo mejor se los leo aquí en punto 1, no sé. Pero dice que hay dos tipos de siembras en la juventud. Y sin duda se esperan dos tipos de cosechas al final. Es decir, la juventud es cuando Dios nos concede la oportunidad. Estamos llenos de energía. Es el momento donde despierta el oso, decimos así. El oso que estuvo en invernadero, ahí invernando, de repente despierta las hormonas, despierta el interés, despierta la atracción del sexo opuesto, despierta el deseo de hacer muchas cosas, mucha energía, mucha fuerza. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con toda esa energía, con toda esa fuerza, con toda esa capacidad? ¿Dónde estás invirtiendo? Hoy hablé con los alumnos de Epicentro, tuvimos una consejería personal, estoy procurando tener un tiempo con cada uno. Y a la hora de estar platicando, son jóvenes. Y estábamos hablando y decía, yo llegué aquí porque el Señor me trajo, y la verdad me trajo porque estaba perdido yo allá afuera. Mis padres me forzaron a venir aquí. Yo no quería venir al principio, pero ahora que vine le doy gloria a Dios porque vine, porque estoy descubriendo cosas y me doy cuenta que yo, si no hubiera venido aquí, me hubiera perdido allá con todos aquellos que están perdidos. Y no que sea súper espiritual o no que sea súper santa, sino que me encontré con Cristo, me encontré con su palabra, y eso me hace a mí en mi juventud sembrar bien. Estos son consejos para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. O sea, haz lo que quieras. Tienes chance, vete a los antros si quieres. Suénate ahí 2, 3 pericazos de droga si quieres, ¿verdad? Pero al final de cuentas, aquí te lo está diciendo, pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Al final te vas a dar cuenta que hay algo que te espera. Te vas a dar cuenta que la juventud se te escurrió entre las manos. No sé si has querido retener agua con las manos. Yo le llamo manos torpes, que quieren retener el agua, pero las manos torpes no pueden retenerla porque se les está escurriendo la juventud entre las manos. ¿Sí estamos entendiendo? No puedes retenerla, se está escapando. O la bebes bien o se te va a escapar y la vas a desperdiciar. Salmo 25:7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Y hay varios versículos o salmos que puedes leer después si gustas. Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sí, bien. Versículo 10, quita pues de tu corazón, le está diciendo a los jóvenes, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. La carne es cuando empieza a despertar y a demandar, y finalmente la carne quiere comer cosas malas, cosas que hace mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Cuántos en la juventud hicimos cosas que no convenían? Yo hablo por mí, no te estoy echando la piedra, a lo mejor tú fuiste a no sé qué. Pero en lo personal, en la juventud, cuántas decisiones equivocadas, cuántas cosas que tomamos otro rumbo.
Y en ese momento es cuando el Espíritu Santo en su misericordia nos libró. ¿Cuántos jóvenes han quedado en el camino? Allá en Lisboa hay un panteón donde los chicos, me tocó verlo, del grupo Betel, iban a ministrar a chicos que se iban a drogar del lado del muro por fuera y se drogaban del lado del muro por fuera del panteón. Imagínate, los jóvenes se drogaban ahí y una hilera de chicos drogándose, cuando al otro lado del muro está el panteón. Al día siguiente se encontraban algunos con sobredosis, muertos. Nomás era brincar el muro. Pero ellos se sentaban ahí, dices tú, qué tremendo. ¿Cómo puede ser eso? Sí. El consejo sabio a los jóvenes viene de los viejos. Así es que es bueno convivir con los viejos y platicar con ellos y aprender de ellos también, porque ellos nos pueden decir muchas cosas y pueden enseñarle a la siguiente generación. En uno de los conferencistas que vinieron en Hombría al Máximo, decían que los que conviven con sus abuelos es 0% de casos de suicidio. Los niños que conviven con sus abuelos han hecho un estudio que esos niños, la mayoría, todos, sí, 0%, no se suicidan. Algo hay en esa conexión. Cuando una generación platica con la superior, con la que va más allá, algo se aprende de ahí, algo te defiende, algo te ayuda, te da consistencia para seguir adelante. Salomón está hablando y está diciendo algo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto terminamos aquí el capítulo 11. Ahora vamos a entrar al 12 y abrochen sus cinturones porque despejamos.